Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Géminis. Cariño, te mereces tu lectura bonus mega especial, ¿vale? ¿Por qué? Porque estás continuamente respondiendo, mi querido Géminis. Estás en el top, cariño, en el número 1, ¿vale? Entonces, como está lo que es en el número 1, aparte hay otros dos signos más, ¿vale? Pero por el momento empiezo contigo. Como tú estás en el número 1, cariño, mi vecina me está viendo, creo, por aquí. Yo te corono, Géminis. Yo te corono, mi rey, mi reina, mi cascabel. Tu corona, corazón. Sé que se van a sorprender porque me están viendo los vecinos. Da igual, cariño. Yo soy un sinvergüenza, ¿vale? Entonces, mi querido Géminis, yo te corono, corazón, porque está haciendo lo que es el number one. Ya está. El número 1. La número 1, corazón. No sé si se dice bien, ¿vale? Muy bien, mi querido Géminis. Dicho esto, recuerda que es una lectura bonus general. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo. Adiós al universo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video hay un correo. Te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Géminis. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo. Empezamos, corazón. Muy bien, cariño. Muy bien. Es muy curioso, mi querido Géminis, porque una de las imágenes que yo he visto es como si hubiera lo que es un camino, una carretera, vamos a poner, ¿vale? Muy estrecho, sinceramente. No es una carretera como si fuera la Panamericana Norte de Latinoamérica, no. Era muy estrecha, pero da la casualidad que cuando yo estoy viendo la distancia de la carretera, como si yo estuviera avanzando, cariño, caminando por esa carretera, es como que los costados, los extremos de esa carretera empiezan como a desmoronarse, Géminis, pero la carretera sigue lo que es intacta, corazón. Entonces, ¿qué quiere decir esto, Géminis? Posiblemente en el transcurso de tu vida, muchas personas se han quedado atrás. Puede ser que a lo mejor has perdido amistades, hay personas con las cuales ya no tienes contacto, una relación se fue, y también puede ser, cariño, que muchas personas ya no están lo que es en esta tierra. Pero tú tienes que continuar, cariño, tu camino. ¿Por qué? Porque es como que si hubiera algo que te sostiene, algo que te dice, vale, en estos momentos tu vida es un desastre, en estos momentos tu vida es un caos, pero es como que hay una vocecita, hay una energía que te empuja a seguir adelante. Por eso que yo he visto que esa carretera está intacto, mi querido Géminis, a pesar que los extremos se desmoronan, ¿vale? Entonces, siento que muchos de vosotros quizás te entra como la nostalgia cuando miras para atrás, cuando recuerdas cuántas situaciones, cuántos momentos vividos con una persona o con tu ex o con la familia y que ahora pues simplemente quedan lo que es en recuerdos, mi querido Géminis. Entonces, por otra parte, mi querido Géminis, he podido ver que una persona te mira, te observa y tú estás haciendo como los quehaceres del día a día, yo que sé, tus estudios, en tu casa, en tu trabajo, lo que sea. Y esa persona te observa, te observa, te observa. Entonces, siento que hay un grupo de ustedes que tiene esa percepción
que quizás con la persona con la cual actualmente están separados, este personaje tarde o temprano volverá a lo que es a casa, volverá a lo que es a tu nido, si tú lo quieres, cariño. No todas las relaciones tienen por qué terminar, cariño, arrastrándose de las mechas, no. A veces hay relaciones en la cual, por los hijos, por la buena comunicación, por el cariño que se han tenido, pues se mantiene la buena armonía, se mantiene la comunicación, se mantiene el contacto, Géminis. Entonces no todos tienen por qué decir, Richard, porque seguro que va a salir un grupo por aquí hablando, diciendo, Richard, ni se le ocurra volver, porque yo no lo quiero en mi vida. Eso piensas tú, pero hay otro grupo, cariño, que dice, bueno, es el padre de mis hijos, es la madre de mis hijos, hay un cariño, hay un sentimiento, porque se supone que cuando tú conociste a esta persona, había una ilusión, había un sentimiento. Otra cosa que con el tiempo, las energías cambian, ¿no? Pero bueno, tú conoces tu historia mejor que nadie, mi querido Géminis. Por otra parte, corazón, he visto una criatura, un recién nacido. O tú vas a ser madre, vas a ser padre, o vas a ser abuela o abuelo, cariño. Pero he visto un recién nacido como integrante en tu familia, mi querido Géminis. Te voy a sacar lo que es una carta guía, una carta de consejo. Carta guía, carta de consejo, carta guía, carta de consejo. Carta guía, carta de consejo. Vamos a ver qué nos dicen. Me sale lo que es la carta del mundo, corazón. Tus deseos, tu suerte, se cierran ciclos y posiblemente puede ser que también estás lidiando con un Virgo. Pero sobre todo, como carta guía, carta consejo, Géminis, nos hablan de tu suerte, nos hablan de la protección que tú tienes en tu vida. Nos hablan de la bendición que llega de los cielos para tu vida. Porque la carta del mundo, Géminis, es el huevo cósmico. Es un regalo. Pídeme y se te otorgará, nos dicen. Es la suerte. Lo que tú de repente en estos momentos estés planificando, estés haciendo en tu vida, va a salir bien, me dicen. ¿Por qué? Porque tienes la carta del mundo. Ese sueño, esa meta, esa ilusión, ese contacto, lo que tú lo estás haciendo con buena energía, con buena armonía, cariño, va a salir bien, porque tenemos la carta del mundo. La carta del mundo es una carta buena. Recuerda, Géminis, tú me podrás engañar a mí, tú podrás engañar a tu cucaracha, al Kevin, a la Lupe, pero al que no puedes engañar, cariño, es a Dios, ¿vale? Dios conoce nuestros corazones. Ya está. Si tú estás haciendo algo con mucha ilusión, sin hacer daño a nadie, sin ofender a nadie, cariño, tenlo por seguro que te va a llegar una recompensa. Pero si tú estás haciendo algo diciendo, yo estoy haciendo esto porque quiero que pague, porque quiero que sufra, porque quiero que sienta lo que yo he sentido, pues entonces, cariño, es todo lo contrario de la suerte. ¿Vale? Porque la carta del mundo aquí está en una posición buena, pero también puede salir así, invertido, cariño. Entonces, es todo lo contrario. Por eso te decía, cariño, tú no puedes engañar a Dios. Dios conoce vuestros corazones. Muy bien, vamos a continuar. Signos. Y voy a sacarte también iniciales. Vamos a ver, mi querido Géminis, que Dios y el universo me ayude. Me sale lo que es un Capricornio. Me sale un Cáncer. Cierras con un Libra. También Géminis, aparte de Virgo, ¿vale? El día sábado a las 10 de la noche, hora de España, voy a entregar un video para que tú puedas reconocer o tener una idea cuando una energía sobrenatural está en tu casa, ¿vale? Un espíritu, un alma, también puede ser de repente un ser de luz o una energía negativa, para que tú puedas reconocer. Voy a hacer un video, va a ser un video quizás un poco amplia, hay mucha información, tendré que hacerlo en 2 partes para que no te aburras, cariño, pero te voy a explicar el día sábado, entonces no te pierdas. Voy a sacarte lo que es un mensaje del Arcángel Gabriel. Un mensaje del Arcángel Gabriel. Me salieron 2, cariño, de parcito, me salieron 3, solamente uno, guapa, guapo. Es que de verdad, ella quiere que lo digan todo, él quiere que lo digan todo. Dice, encuentra tiempo para sí mismo. Se sentirá más feliz y más ligero cuando dedique más tiempo a sí mismo, deje de esperar el momento adecuado y saque tiempo cada día para leer, descansar, reír. Así es como se realizará. Entonces, mi querido Géminis, tú eres como las hormiguitas, cariño. ¿Por qué, Richard, como las hormiguitas, Richard? Porque estás
trabaje, 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 trabaje. Para ti nunca hay cansancio, ¿vale? Pero cariño, esto me viene repitiendo para muchos de vosotros hace mucho tiempo, corazón. Cariño, hasta el cuerpo necesita mantenimiento, hasta el cuerpo necesita descansar. Richard, ¿cómo que necesita mantenimiento? Yo qué sé, una cremita por aquí, un arreglito lo que es en el cabello, una pintadita de uña, hacer un poco de ejercicio, de deporte. Pero si tú tienes una vida, cariño, muy rutinaria de trabajo, 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 el cuerpo al final, Géminis, se resiente. Se resiente, cariño. Entonces me dicen los ángeles, el arcángel Gabriel, desconecta, guapa, desconecta, guapo. No es necesario que tengas tanto dinero, Richard, pero ¿dónde me voy de vacaciones si no tengo dinero? Vete a un parque, vete a caminar, visita a tu madre, visita a una amiga, o camina solo, camina sola, pero tienes que tener un tiempo para ti, cariño. Pon tu teléfono en modo avión, ya está. Para que nadie te llame. Si a lo mejor me dice Richard, me llaman de la oficina, me llaman del trabajo, ponlo en modo avión. Ya está, es lo que yo hago, ¿vale? Entonces, te piden que desconectes, mi querido Géminis. Desconecta, ¿vale? Vamos a ver qué me dice corazón de melón, el tarot de la New. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Géminis. Que Dios del universo me ayude, mi querido Géminis. Tenemos lo que es la carta del 6 de bastos, la carta también del paje de copas, y cierras con la carta del 4 de espadas. A veces te preguntas, Géminis, y dices, ¿qué es lo que yo voy a conseguir de esta relación? ¿Qué es lo que pretende esta persona conmigo? ¿A dónde va mi historia? Porque siento, mi querido Géminis, que llevas mucho tiempo atrapado o atrapada con una persona, pero esto puede ser un coqueteo, puede ser un tonteo, o puede ser solamente algo relacionado con la pasión. Que este personaje, pues, te desea, cariño, ¿vale? ¿Por qué? Porque eres atractiva, porque eres atractivo, porque eres una persona muy agradable, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, no formalizan, cariño, no formalizan. Y siento, Géminis, que tú dices, bueno, lo voy a esperar 1 año más, bueno, 2 años más, 3 años más. Al final, cariño, vas a terminar como la loca del muelle de San Blas, vieja, arrugada, destruida, acabada, cariño, o acabado también. ¿Por qué? Porque mira, acá hay una persona que te vuelve loquita, que te vuelve loquito, cariño, pero este personaje tiene el color rojo, predomina. Y aquí este personaje, cariño, siempre te ofrece, pero nunca actúa. Y tú estás esperando que este personaje, pues un día simplemente te dé a lo que es el sí. Y llevas mucho tiempo esperando. Estás como un poco cansado, cansada de esta situación. Entonces, Géminis, recuerda que también la carta del mundo representa cerrar el ciclo. Y recuerda la carta del arcángel, que tienes que desconectar, cariño. Tienes que desconectar. Si esta situación, Géminis, no lo llevamos lo que es en la parte de los sentimientos de pareja, sino de repente en los cambios con tu familia, con tu entorno, con una persona. Hay una persona, Géminis, con la cual tú tienes contacto, comunicación, que te dice, voy a cambiar. A lo mejor de repente cuando está lo que es en un mal momento te busca, tú lo apoyas, tú lo aconsejas, y esta persona, cariño, no cambia. Quizás porque se ha acostumbrado, quizás de repente porque lo tiene todo fácil, quizás de repente porque sabe que tú siempre lo vas a rescatar. Esta persona se ha acostumbrado, mi querido Géminis. Entonces, corazón, Géminis, cariño, tú eres una persona con carácter. ¿Qué te está pasando con él o con ella? ¿Por qué cedes tanto? ¿Por qué no hablas y lo dices? Tenemos que conversar y quiero tu cambio ya. Quiero que tomes una decisión ya. Ay, espérame 20 años más. Tú no vas a vivir tanto tiempo, guapa. ¿Tú qué te crees? ¿Que eres Matusalén? Cariño, yo qué sé, el hombre más viejo del mundo, la mujer más vieja del mundo, ¿no? Tú tienes que aprovechar también tu momento, tu tiempo, cariño. El tiempo es oro, Géminis. El tiempo es oro. Y ese tiempo perdido, cariño, es como el sueño. No lo vas a volver a recuperar.
No lo vas a volver a recuperar, Géminis. Aunque te quieras arrancar los pelos, no lo vas a poder recuperar. Y cuando un día reacciones vas a decir, ¿por qué dejé pasar tanto tiempo de mi vida? ¿Por qué no aproveché mi juventud? ¿Por qué no aproveché mi momento? Haz como me dijo mi madre una vez. Hijo, tómate una foto ahora que estás joven. Tienes que tener recuerdos. Porque cuando tengas 50, 60, 70 años, vas a ver que todo se cae. Todo se cae. Y al menos cuando tú mires esa foto vas a decir, qué guapo, qué atractivo que era cuando era joven. Entonces, cariño, tú tienes que entender, Géminis, que el tiempo se va. El tiempo se va, Géminis. El tiempo no te espera. No lo espera a él ni a ella. El tiempo se va, mi querido Géminis. Aprovecha tu momento, cariño. Richard, pero no tengo a nadie. ¿Y? Pues entonces, cariño, mejor estás soltera. Estás soltero. Puedes comer a tus anchas hasta que te empaches, cariño. Aprovecha. Tienes que estar acompañado de alguien para tú ser feliz, para sentirte realizado, realizada. Es que de verdad, ¿dónde está? No te voy a sacar la chancla porque tienes la corona, ¿vale? Por esta vez te perdono. Pero para la próxima, cariño, un chancletazo va a llegar. Entonces, por favor, mi querido Géminis, vive. Un mensaje de los ángeles del amor. Vamos a ver qué nos dicen. Estás perdiendo tu tiempo, no sé en qué. Un mensaje de los ángeles del amor. Un mensaje de los ángeles del amor. Dice, cuidado con las banderas rojas. Ciertas señales le están avisando, mi querido Géminis. Yo lo que siento, Géminis, corazón, como que esto tú ya lo sientes, esto tú ya lo presientes. Y posiblemente tú has llegado hasta esta lectura, cariño, para recibir, como se dice, este jalón de oreja, para que reacciones. Ciertas señales te están avisando. Cuidado con las banderas rojas. Cuando también te dice cuidado con las banderas rojas, tu suerte, la carta del mundo, tu suerte, Géminis. Vamos a suponer que como tú, cariño, estás tan enamorada o tan enamorado, la Lupe o Pepelucho te dice, Géminis, tengo un problema, Géminis. ¿Qué te pasa, cariño? Papi, mami, ¿qué te pasa, chinita, chinito? ¿Vale? Porque así son a veces. Tengo una deuda, Géminis, ¿vale? Sí, ¿de cuánto, hijo? ¿Cuánto? ¿Cuánto, cariño? Te amo, por Dios. 50,000 soles, 100,000 euros. Y yo sé que tú en tu cuenta tienes, pues yo qué sé, 250,000 soles. Yo sé que tienes $500,000 ahí. ¿Me puedes emprestar 100,000 dólares? Y tú le dices, bueno, te voy a prestar, pero te voy a hacer un documento. Ay, Géminis, ¿tú vas a desconfiar de mí? Si yo te quiero. Si nosotros dos vamos a envejecer juntos, ahí como viejitos, como dos pasitas. ¿Por qué desconfías de mí? Error, error, mi querido Géminis. Toda cosa que esté relacionado con dinero, con trámites legales, con propiedades, con joyas, todo tiene que ser con documento. Con documento. Las palabras, Géminis, se lo lleva el viento, corazón, ¿vale? Y muchas veces cuando estamos enamorados, o cuando vosotras están enamoradas, cariño, actuamos como Shakira, ciega, sorda y muda. Es esto. Entonces, cariño, por Dios, pisa tierra. Richard, pero es que si a lo mejor de repente lo digo esto, no me va a dar de comer. Pues ya está, cariño, pues te buscas otro, te buscas otra. Ya está. Pero no vayas a caer en esa trampa. Porque ya te veo, Richard, pero es que lo amo, Richard. Yo confío en él. Ay, por Dios. Eso es cuando me dicen también igual que confían en su suegra. Muy bien, vamos a continuar. A ver, respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio. Dos grupos. Voy a utilizar todas las cartas. Tú vas a elegir uno de ellos, ¿vale? Dos grupos. Tú vas a elegir uno de ellos. Todo aquello que está relacionado con economía, con dinero, con propiedades, documento. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Listo. ¿Para aquellos que han elegido la opción 1? La carta de loco es un no, puede ser que está lidiando con un Libra. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta de los enamorados es un sí, puede ser que está lidiando con un Géminis. Tu suerte, cariño, tu suerte. Te voy a sacar un mensaje
del tarot Z. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Un mensaje del tarot Z. Vamos a ver, corazón. ¿Qué me dicen? Uy, salió 2. La carta del Rey de Bastos. Y cierras con la carta, cariño, del Sol. Me dice: deja de estar poniendo obstáculos a tu camino, corazón. Tienes que tomar esa decisión, tienes que buscar tu claridad. ¿Por qué? Si tú te das cuenta, cariño, aquí hay un personaje que lo único que hace es gritar. Y sale lo que es la carta del Rey de Bastos, cariño. Estás como a la defensiva. A la defensiva. Y aquí tenemos lo que es la carta del Sol, cariño. Entonces, uy, y hay otra carta más. Y la carta del Rey de Espadas. Muy bien. Con estas 3 cartas, cariño, sé que es un poco siniestro la carta, ¿no? Pero me gusta su mensaje. Con estas 2 cartas me dice Géminis: vale, te han puesto los cuernos. Perfecto, cariño. Vale, una persona te ha decepcionado. Perfecto, cariño. Algo no salió bien en tu vida. Perfecto, cariño. ¿Y qué pasa, corazón? Que ahí se acaba tu mundo, porque muchos de vosotros, Géminis, viven con ese recuerdo, con ese resentimiento. No puedo confiar ya en los hombres, en las mujeres. Ya no puedo confiar en la familia. Ya no quiero prácticamente hacer un proyecto porque voy a fracasar. Eso es parte de la vida, Géminis. Pero tú lo que no puedes hacer, cariño, es cerrarte en tu mundo, en tu caparazón. Porque aquí hay una armadura también. Este personaje representa que se pone una armadura. Está en la defensiva. Es una experiencia más. Te levantas, cariño. Te levantas y resurges otra vez como el ave fénix. Si tienes que besar a 1000 sapos, pues tendrás que besar a 1000 sapos. Y muy pronto llegará lo que es el príncipe. Pero si tú a la primera te decepcionas, a la primera te cierras, pues entonces, cariño, nunca sabrás lo que pudo pasar en el futuro y vivirás amargada y amargado. Es esto. Pero no te cierres, cariño. No te cierres, Richard. ¿Pero qué va a decir la gente, Richard? ¿Que paro cambiando de marido o paro cambiando de mujer? ¿Tú vives de la gente? Tú no vives de la gente, ¿no, cariño? Al fin y al cabo, hagas bien o hagas mal, te van a criticar. ¿Tú crees que en estos momentos no te están criticando? En estos momentos te estarán diciendo: si lo han dejado a Géminis, por algo será. Seguro que Géminis, yo qué sé, era muy controlador, muy controladora, muy celoso. Sí, lo hacía pasar mal al pobre chico, a la pobre chica. Y nadie conoce, cariño, cómo tú estabas en esa relación. Seguro que te están criticando, cariño. Seguro, cariño, ¿vale? Hay una famosa que lo criticaba. Te felicito, que bien actúa. No voy a decir nombre. Cuando yo trabajaba lo que es en un restaurante muy famoso, ¿vale? Porque yo soy cocinero profesional también. Pero no voy a decir nombre, cariño. Es así, corazón. Y al final, pues la pobre, a ella fue la que lo traicionaron. Y al otro lo ponían como santo, cariño. Muy bien. Entonces, mi querido Géminis, corazón, hay cosas que yo no puedo hablar, aunque sepa, cariño. Me quedo así, calladito. ¿Para qué voy a hablar? ¿Acaso me pagan a mí? Muy bien. Ya está, mi querido Géminis. Vamos a continuar. Voy a canalizar, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a canalizar, mi querido Géminis. Te felicito, que bien actúa. Voy a hacer la danza del vientre. Ya está. Muy bien. A ver. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Hay un grupo de ustedes, Géminis, que te veo que estás postrado lo que es en tu cama. Sí, a lo mejor de repente estás viendo lo que es el video, o simplemente estás reflexionando, estás meditando de tu vida, cariño, o de los demás, también, mi querido Géminis. Pero siento, Géminis, que cuando tú estás en ese trance, por decirlo, o en ese momento, a veces tú sientes como una energía que te rodea. Y es cierto, Géminis, hay una energía que te rodea, hay una energía que te acompaña, Géminis, siempre. Veo, mi querido Géminis, que en esa meditación, en ese trance o reflexión, se cae lo que es una lágrima, cariño. Es como que ese es tu momento zen, ese es tu momento en la cual es tuyo, pero también en ese momento, cariño, te vienen recuerdos,
te vienen pensamientos, te vienen tantas cosas en tu mente, Géminis. Y es inevitable posiblemente actuar de una manera dura, porque aunque tú de repente, Géminis, ante los demás aparentes un carácter muy fuerte, pero cuando tú estás en tu soledad, lloras en silencio, cariño. Pero recuerda que existe una energía que te protege, que te cuida, Géminis. Existe una energía. Vamos a continuar. Para muchos de vosotros, Géminis, esa energía puede ser mamá, puede ser papá, o puede ser simplemente un ángel también. ¿Por qué no? Justo en tu cama, no en la cabecera, sino donde tú pones lo que es tus pies, cariño. Veo dos ángeles, pero son ángeles como si fueran criaturas, cariño, como si fueran criaturas. Dos energías muy jóvenes que siempre están cuidándote, Géminis. Pero es como si fueran hijos, ¿vale? Entonces, para muchos de vosotros quizás Géminis puede ser que sean sus propios hijos. Para otro grupo Géminis simplemente son energías, ángeles de la guarda que te están cuidando, que te están guiando, Géminis. En algún momento tú, mi querido Géminis, te has despertado como un poco impresionado, impresionada, cariño, porque muchas veces te quedas dormida, te quedas dormido. Recuerda, Géminis, que en alguna lectura yo te he dicho que siempre hay una batalla entre el bien y el mal, mi querido Géminis, entre el bien y el mal, no sé si esto es buena suerte o mala suerte, o pueden ser las energías que se me ha caído. Entre el bien y el mal, mi querido Géminis, hay una batalla. Y siempre van a intentar hacerte daño, van a intentar, pero no lo logran, Géminis, pero van a intentar. Por eso que tú te levantas a veces impresionada, esa sensación de que estás pisando algo y parece que te vas a resbalar, pues eso pasa, cariño, porque hay un choque de energía para muchos de ustedes. Quizás no para todos, pero para la mayoría, Géminis, para la mayoría. El otro mensaje también, mi querido Géminis, dime si tú de repente tienes algún tipo de marca o de huella en tu cuerpo. En primer lugar, como yo siempre recomiendo, si tienes algún tipo de marca, de huella en tu cuerpo y tú no sabes cómo te lo has hecho, en primer lugar te vas al médico para descartar todo, cariño. Hazlo, ¿vale? Si el médico te dice no, quizás te has golpeado y no te has dado cuenta, pero da la casualidad que cuando tú te tocas eso, no te duele. Pero sin embargo hay una marca ahí. Esto pasa, Géminis, como te digo, hay una batalla entre el bien y el mal y tú te levantas ensaltado, ensaltada, cariño. A veces cuando te toca esa mala energía, especialmente un muerto, te deja la marca. Los dedos, cariño. Y tú no sientes dolor. Tú tienes que ver cuándo te pasa esto. Si te levantas a medianoche, 3 de la mañana, 4 de la mañana, 6 de la mañana, horas claves. Mediodía también, 6 de la tarde. Son horas claves. Si a ti te pasa esto en esas horas claves, mi querido Géminis, son las energías. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer, cariño? Oración. La sangre de Cristo tiene poder. Repite continuamente. Lee lo que es el Salmo también. O simplemente echa agua bendita en tu casa. O di en la oración, te encomiendo mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, Jehová, para que te proteja, mi querido Géminis. Este es el mensaje que te dice en la canalización. ¿Vale, cariño? Vamos a ver, corazón, las características, ¿vale? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. La carta del 9 de espadas. Últimamente estás teniendo muchas pesadillas o te cuesta dormir. El Espíritu Santo, cariño, está luchando con esas energías. Por otra parte, mi querido Géminis, hay una persona de elemento aire que te extraña, que te piensa. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello castaño, cabello negro. Puede ser también cualquier otro elemento.
Color rojo es una persona que se viste con colores vivos. La carta del emperador, elemento tierra. Hay un personaje de elemento tierra, especialmente un Tauro, pero también puede ser un Virgo, un Capricornio, que está esperando posiblemente tu segundo paso. Movimiento, cómo estás, preguntar, acercarse, etcétera, etcétera. Al margen del signo, mi querido Géminis, también puede ser una persona que tiene un alto cargo. Tu jefe, tu jefa, profesor, profesora o un alto cargo. Puede ser de piel morena o rasgos mulatos, algunos cabello corto, puede ser que tenga tatuaje, se viste de una manera sport elegante, sinceramente. La carta del mago. Para muchos de vosotros, Géminis, esta persona puede ser alguien del signo Aries. Es una persona muy espiritual, inclusive de repente puede ser que tú me digas, Richard, yo siento que este personaje trabaja con la magia. También, para bien o para mal. Puede ser trigueño o trigueña. Y si es blanco, cariño, no es tan blanco, está bronceado quizás. Tiene algún tipo de tatuaje en el brazo. Esta persona también puede ser tu jefe, tu jefa, o de repente tiene un alto cargo. Lo sigues mucho. También puede estar relacionado con la religión. ¿Vale? A lo mejor yo que sé, cariño, es un sacerdote, es un pastor de una iglesia, de una congregación, etcétera, etcétera, mi querido Géminis. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo. Has sido coronado y coronada. Hasta la vista y sé feliz. Estamos en contacto, corazón.